Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en el encuentro de entrevistas. Vamos a tratar de pensar en voz alta. Son días interesantes para imaginar otros días que vienen, sin dejar, naturalmente, de recorrer. Estamos en días previos a lo que se llama mayo. Estamos en mayo, naturalmente, pero cuando se habla de mayo, se habla de tantos años que se imaginó lo que también se llama la patria, la nación. Ella es la diputada Marcela Paso. Póngale doble S. Le decimos gracias. Gracias por acompañarnos, para pensar en voz alta. ¿Qué será la nación? ¿Qué será la patria? A veces se ha parafraseado tanto, se ha jugado tanto con esas palabras. Seguro. ¿Cómo la entendés vos? Bueno, buenas noches, Horacio. Gracias Marcelo, por la invitación, a usted, a todo el equipo. Por favor. La verdad que lo que representa, bueno, la fecha, ¿no?, del 25 de mayo, lo que representa toda la historia de nuestro país, también de alguna manera creo que nos carga, y algunos y algunas con mayor nivel de responsabilidad, el trabajo de forjar lo que se viene, lo que tenga que venir. Y esto que decía recién, el tema de forjar la patria, de construir o de volver a construir o de adaptarla a los tiempos que corren, Tal cual. me parece que es el gran desafío que tenemos por delante, y también es un gran desafío el seguir defendiéndola, ¿no? Cada una de estas fechas yo creo que nos increpa el poder recordar a nuestros héroes, a quienes han dejado la vida, a quienes han entregado su vida y su labor para construir lo que hoy tenemos. Creo que nos pone en un lugar de responsabilidad para poder mejorar la situación de los argentinos y argentinas. Claro que los desencuentros marcaron bisagras en la historia. Estamos en la preelectoral y pasa de todo, pasa de todo. Una corte que interviene y te dice: vos provincia San Juan, vos provincia Tucumán, no sé qué voy a hacer con Formosa. Una vicepresidenta que dice: yo no quiero estar sujeto a los caprichos del poder. Estamos hablando de un poder judicial. Aquí en la Cámara de Diputados hay una comisión que está precisamente viendo qué hacer con la Corte por un desmanejo, entre otras cosas, de su obra social. Digo, usted tiene la representación, nada más ni nada menos, que parlamentaria. Hay mucha gente que la ha elegido a usted. ¿Qué pasó cuando no solamente se vio en una lista, porque usted está renovando, sino que su pueblo, usted de General Lavalle, su querida ciudad, nuestra querida patria, pero en Lavalle, y la elige y la piensa también como constructora de ese presente futuro? La verdad que es un honor cargado de altísima responsabilidad, que lo tuve incluso antes de haber sido electa diputada de la Nación. Yo fui intendenta en mi pueblo entre el 2011 y el año 2015, y la verdad es que siempre reitero lo mismo: el mayor honor que puede tener un ciudadano argentino es ser intendente de su pueblo, de su ciudad, de su distrito, porque ahí es donde, particularmente quienes venimos de poblaciones pequeñas, ¿no? General Lavalle. ¿Cuántos habitantes tiene? No llega a los 5.000 habitantes, 4.900 y pico dio el censo. Nos conocemos, claro. Sabemos nuestros nombres, los chicos, de quién son, a qué escuela van. Y la verdad es que de alguna manera nuestra vida está transparentada, de quienes vivimos en la localidad. Claro. Transparentada de cara a la sociedad, es inocultable. ¿Y por qué llegó y cómo llegó a ser intendente de Lavalle? Bueno, yo siempre digo que en política los resultados o bueno, este tipo de cuestiones dependen de dos cosas. Incluso la elaboración y la concreción de proyectos dependen de dos cosas. Una que depende de uno, de una, y otra que no, que depende de un montón de otros factores. La que depende de nosotros es la perseverancia constante en los proyectos, en las ideas. Ser consecuente. Ser consecuente, intentar. No quiero decir con esto que yo nací pensando que quería ser intendenta. Bueno, ¿y cuándo se produce ese video? Porque primaria, secundaria, algún estudio más, la familia, las vocaciones. Bueno. Y de pronto. La segunda parte, la que no depende exclusivamente de uno, sino de los demás, del contexto, de la situación, que tiene que ver con la oportunidad. ¿Y qué oportunidad apareció en el 2011? Bueno, yo
nací en el seno de una familia rural, hice la escuela primaria en el medio del campo. Sufrí mi primer desarraigo yéndome a vivir al pueblo para transcurrir el colegio secundario, que estaba alrededor de 20 kilómetros de mi casa. Que es una multitud infinita, Fue enorme. Para esa niña, con Y ese para la entorno, y de pronto 20 kilómetros, y entonces... 20 kilómetros de distancia con mi papá, que se tenía que quedar a seguir sosteniendo el emprendimiento productivo. Tal cual. Y mi mamá con mis hermanos que eran chiquitos. Mirá, mi hermana más chica estaba recién nacida. ¡Qué historia! Y habiendo tenido la oportunidad, porque también es cierto, ¿no? Esto que tiene que ver con igualar oportunidades, ¿no? En mi caso, teníamos una casa en el pueblo, teníamos a dónde ir, Claro. dónde quedarnos, así todo fue difícil. Total. ¿Qué cosa cuando se habla de movilidad? Eso es una movilidad. No es que se movió solamente a 20 kilómetros. La movilidad. Son un montón de cosas. Segundo desarraigo, cuando me tengo que ir a estudiar, me voy a la ciudad de La Plata, ya ahí me fui sola. Y cuando vuelvo, me dan la oportunidad de participar. Ah, mirá. Primero desde la profesión, empecé ¿Y a qué fuiste a trabajar estudiar? ¿Qué contadora fuiste? pública. Ah, mirá. Soy contadora pública en ¿Te el recibiste momento... a qué edad? 23, 24 años. Eres una muchacha. Ya no recuerdo. Hace más de Claro. 20 años. No, pues está bueno. Hace más de 20 años. ¿Y te fuiste a trabajar al pueblo? Me volví al pueblo porque sentía esa pertenencia y en ese momento los consejos escolares Claro. se comenzaba a descentralizar los recursos, no se administraba tanto desde un poder central en provincia y eso necesitaba de determinadas capacidades técnicas. Se convocaron contadores para que en esa primera instancia se empezara a acompañar el proceso de centralización. Comencé en el sector público, por llamarlo de una manera, claro. en el ámbito de un consejo escolar, que muchas veces en las localidades están invisibilizados, porque hablamos más de los consejos deliberantes, ¿no? De los concejales, de los representantes del pueblo. Bueno, los consejos escolares también se designan representantes en las Claro. listas, que son los consejeros escolares. Bueno, después de mi trabajo técnico, me convocaron desde el peronismo para formar parte de la lista de consejeros escolares. ¿Y tu papá era peronista? Mis papás eran radicales. Mirá, uy, qué lío. Mis papás eran radicales, pero siempre nos dieron a todos los hermanos La libertad. La libertad, tanta libertad que siempre se esforzaron enormemente porque estudiáramos y nunca Qué dejáramos de bueno, estudiar. me Que creo encantó. que es lo que da más alas, ¿no? Pero vos sos madre, me imagino que en esa misma concepción más o menos actúas igual, ¿no? Y sí, uno quiere hacer lo La mismo que libertad aquello no es que un tema resultó. menor, no es un tema menor. Es lo Bueno, más y ya estabas importante. en esa lista. Y bueno, comencé a participar políticamente desde ahí, fui presidenta del consejo escolar, desde ahí llevamos adelante la administración de esos recursos en las distintas escuelas, las cuales muchas eran rurales, como la escuela a la que yo había Pero ido tenías cuando era concepción chica. de lo que era. Porque yo digo, mañana, uno, y no me quiero poner en primera persona, pero digo alguien que trabajó en la ciudad, más grande o más chica, y de pronto empezar de cero en algo no numéricamente más estrecho, con otra geografía, la cabeza se adapta de otra manera, va a escala, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y ahí vuelvo a las ganas y a esa voluntad personal que uno le pone también a la actividad que desarrolla y donde una empieza a advertir que ese es el camino que elegís, porque también estuve mucho tiempo y ahora en mucha menor escala dedicándome a la actividad privada por el tema de mi profesión. Pero, por supuesto. Pero siempre sentía que aquello me tiraba más. De repente no era lo que más me redituaba, ni que reditúe económicamente. Tenías clientes por un lado y por otro lado lo vocacional. Y fui dejando de lado esa mirá. cuestión profesional, sosteniéndola siempre lo más que puedo, porque creo que está bueno seguir capacitándose, seguir educándose, formándose. Me recibí el año pasado de técnica en cooperativas, también siempre traté de seguir estudiando y yendo... ¿Y eso lo estás volcando a cada Cámara de Diputados? Sí, formo parte de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, tengo relación con el INAES, trabajamos mucho. Y contale a nuestra gente, y vamos a adentrarnos en tu actividad parlamentaria. Con todos esos conocimientos estás trabajando acá, haciendo cosas, presentando proyectos en ese sentido. Sí, claro, presentando diversidad de proyectos, porque también esto que tiene la Cámara, ¿no? Que yo siento que no tiene techo.
y uno puede estar trabajando Me encantó. todo el tiempo en todos los temas, ¿Con quién todo lo viniste que a quiera. jurar la primera vez? ¿Cómo? ¿Quién te acompañó a jurar la primera vez? La primera vez vinieron mis papás y vino mi marido, porque está limitada la cantidad de personas que Dame pueden. los nombres de papá y del marido. Papá, Alberto, le decimos Titín, y el marido Claudio. Bien, y vinieron. Vinieron. Se emocionaron todos, lloraron todos. Sí, súper emocionados, sí, la verdad que Y sí. comenzaste una carrera. Y comencé una carrera en la ¿Te Cámara. sentís sola o te sentís acompañada acá en el Parlamento? No, yo me siento muy acompañada. Además, la compañía, digamos, dentro de lo que es el ámbito laboral, porque esto es un trabajo al cual uno le pone todo el esfuerzo. Totalmente. También depende de cómo acá hay diversidad, ¿no? Acá hay disputas políticas, acá Sí, hay partidismos y demás, pero la Cámara tiene algo que te enseña, A ver, enséñame. a ver. justamente con el tránsito de los proyectos y todas las negociaciones Sí, en el buen claro. sentido que uno tiene que hacer, Sí, claro. te enseña a hablar con el otro aunque pensemos distinto. Y a darte cuenta de que siempre, por más que pienses distinto, vas a encontrar puntos en común. Ah, me gustó eso. Porque en ese marco de diversidad de proyectos, Claro. hasta con el que estás terriblemente en el lado opuesto, política y partidariamente, siempre vas a encontrar que va a haber algún tema, algún proyecto, alguna voluntad en el cual coincidís. Y me parece que ese es un aprendizaje para la vida. Y me parece interesante. proyecto sentiste que te dejaron sola y cuál es el proyecto que sentís que te acompañan en el camino? Bueno, que vos siento imaginás? que hay un proyecto que tiene mucho acompañamiento más del lado de la sociedad que acá adentro, en donde parece que no nos terminamos de A dar ver, cuenta. contame. Si bien avanzó mucho, yo siento que muchas veces acá cuesta mucho traer los problemas cotidianos de la gente, ¿no? Cotidianos, claro. La ley de talles, Ah, vos traccionaste mucho eso. que fue una ley que logramos sancionar junto con Cecilia Moró, que también era Claro. autora de uno de los proyectos, hacia fines del 2019, la última sesión que tuvimos, yo presidía Defensa del Consumidor, Sí. logramos que la ley de talles fuera sancionada. Qué bueno. ¿Qué pasó? No tuvo repercusión mediática, No me digas. no tuvo tanta repercusión dentro del Mira ámbito de la que- política, pero cada vez que yo saco el tema, o lo digo en una radio, La dijo empiezo Marcela Paso. a sentir la repercusión del ciudadano y la ciudadana común. Y eso también me incentiva a seguir trabajando en Claro. la implementación, porque también sabemos, las leyes no terminan el día que se sancionaron o se promulgaron. Naturalmente. Absolutamente. Naturalmente. Y llevan un trabajo, particularmente esta norma, que lo que hace es crear una tabla de talles nacional para que en Argentina tengamos nuestra Claro, no propia es cuando tabla. vas al mundo que te dicen small, medium, large, y no hablo ni siquiera en otra lengua. Digo, tenemos otras anatomías, otras configuraciones, Exactamente. y entonces adaptémonos a... Y que a se esto. unifique, ¿no? Que no sean solo letras en otro número. Tal Y cual. que también te encontrás Y con así fue que históricamente. cada marca tiene su propia tabla. Entonces, Claro. el desafío de crear, dijimos, demos el primer paso. Creemos nuestra propia tabla. ¿Para qué? Para también pararnos frente al mundo. Eso también es soberanía. Y eso también es construir la patria. Ah, mira. Yo estoy absolutamente convencida de que tenemos que trabajar cada proyecto, cada programa, pensando en seguir fortaleciendo nuestro sentir nacional. Que yo sé que los argentinos y las argentinas lo tenemos y muy fuerte, que lo expresamos solo en algunas ocasiones con esa potencia, Sí, decimos, en qué el sé yo, mundial. el mundial y esta semana de mayo. Ay, me olvidé y la escarapela porque me cambié el saco. Todo bien, y Perdón. orgullo, por favor, sabemos de tu amor a la Argentina. Digo, está todo bien los símbolos, pero si no hay convicción y no hay camino en el camino... Y defender lo nuestro, y defender lo que es de Bueno, Argentina viste que y de hay un los debate argentinos. importante ahora, incluso internacional, y Argentina no puede estar ajena a todo lo que significa recursos naturales. Vienen por todo, vienen por todo. Y en la medida que, entre otros, el Parlamento marque las reglas de juego, me parece que otra será la historia. Me parece, ¿no? Es fundamental. Es fundamental que lo nuestro quede acá y no vengan 3 o 4 vivos a querer llevarse lo que es de los argentinos y argentinas. Y eso lo tenemos que Claro, fortalecer en cada proyecto. claro.
Decime, ¿cómo es General Lavalle? Contame. Bueno, General Lavalle es un Que pueblo... queda muy cerca del mar y queda muy cerca del campo. Claro, porque ¿qué pasa? Hasta 1978 el distrito con el Partido de la Costa era uno solo. Uno solo. El Partido de la Costa no existía. Era todo General Lavalle, o sea que hasta ese momento Ah, mirá vos lo que nos teníamos estás playa, enseñando. teníamos campo adentro y teníamos también una ría, que es lo que hoy por hoy llega hasta el distrito, y tenemos un puerto. Ah, En el 78, por una ley de la dictadura, se crean lo que son los municipios urbanos, y mirá. ahí es donde nos Eso no separan sabía. con los límites, pero yo siempre siento también que las comunidades no tienen que ver con los límites territoriales. Y no, Las comunidades se construyen desde otro lugar, desde la verdadera comunidad, desde los vínculos, desde Tal los lazos, cual. de las familias también. Tal cual. Y ahí es donde General Lavalle se queda sin ese pedacito. 264.000 hectáreas, es un distrito grande geográficamente. ¿Está repartido o está muy concentrado en pequeños establecimientos agropecuarios? Bueno, poblacionalmente lo que es el sector rural ha ido cada vez es menor la cantidad de gente que está radicada en el campo. Ah, mirá. Digamos, lo que yo veía o vivía cuando era chica, Claro. que había más familia, bueno, ya Sí. vive fulano con la familia, Sí, acá tal mengano, cual. de repente se fue convirtiendo en que por ahí o los peones están solos o las familias están... Bueno, hoy por hoy es distinto también, ¿no? Cuando yo me fui con mi mamá y mis hermanos al pueblo, hablábamos por una radio de esa que VH, no me acuerdo cómo se Sí. llamaban, que había que cortar para que el otro hable, si Tal no te cual, y superponías. con los candy y todas esas cosas. Hoy por hoy yo creo que hay cosas que son muy buenas, que la evolución ha dado de la tecnología, ha dado la posibilidad de que estemos más comunicados y que también la movilidad del ida y vuelta esté más cercano. Entonces, el arraigo no está tan enfocado en lo que es el sector rural. Y después tenemos lo que es el casco urbano, que es donde está localizada la mayor cantidad de la población, y dos parajes en permanente crecimiento. Uno que queda pegado a San Clemente del Tuyú, paraje Las Chacras, y Mirá. paraje Pavón, que es el que queda enfrente Paraje Pavón, a Mar de claro, Ajó. claro. Habrán visto seguramente el Sí. tema del circuito donde se da el TC, Rotonda Mar de Ajó. Sí, claro, Bueno, queda en el claro. distrito de General Lavalle. Mirá. ¿Y vos vivís, vas y venís? ¿Qué haces? Bueno, sí, manejo Es todo un mucho. lío, digo, porque tenés tus hijos. y Hago todo. muchos kilómetros por semana, estoy mayoritariamente de martes a jueves, bueno, depende, ustedes saben cómo es la agenda acá. Me quedo acá, lógicamente, porque estamos a Naturalmente. 300 kilómetros de distancia y también esto implica para quienes vivimos en el interior una organización familiar enorme. Sobre todo cuando tenés pequeñas y qué sé yo, Enorme, ¿no? duele mucho la distancia. Mucho. Y Sobre bueno, todo cuando- exige, en la demanda cotidiana, ¿no? y exige mucha comprensión Digo, de la familia. Vos venís también a pensar el país grande, digo, no solamente General Lavalle y la territorialidad de la provincia de Buenos Aires tiene sus secretos y sus sueños. ¿Estás con otros pares pensando lo mismo, más o menos? ¿Hay proyectos comunes? Sí, sí, sin ir más lejos, A ver, contame. parte del desafío que planteamos, incluso desde mi gestión anterior, en intereses marítimos, en la comisión, cuando empezamos a focalizarnos en el tema, No me da el canal Magdalena. bueno, claro, de la industria Claro. naval, la marina mercante tiene que ver con esta licitación que Claro. salió hace Explicar a poco nuestra tiempo. gente de qué se trata. Es El muy canal interesante. Magdalena es el canal de ingreso y egreso de los buques que van al mundo, a la Argentina. Hoy por hoy, y por determinadas cuestiones históricas, que yo también las he estado consultando, la vía de ingreso, bueno, no tenemos un mapa, pero sería No, no, bueno pero explicarlo. estamos imaginando, Queda lo estás contando bien. cerquita de Montevideo, ahí está lo que se llama el pontón Recalada, que sería como la tranquera, digamos, ¿no? Que Sí, es una sí, base sí. de prefectura desde donde se Entran y registran, salen. ingresan y egresan Estamos hablando de las río y mar. embarcaciones. Río y mar. Esas embarcaciones, que son internacionales, obviamente, requieren de servicios. Para Combustible, el alimentos, claro. lo que fuere. Sí, sí. En sus ingresos, en su organización de las embarcaciones. Esos servicios se los está prestando, por supuesto, Uruguay, por esa cercanía que queda en esa tranquera, por ¿Cómo es que decirlo se de una llama? manera. Portón. Pontón Recalada es Pontón Recalada. una embarcación que está estable en un lugar. Pontón Recalada. Recalada.
pero esas embarcaciones mayoritariamente vienen a cargar a Argentina. Vienen por una vía que es de mano única, hoy es de mano única, e ingresan a nuestras vías fluviales, a nuestros puertos. ¿Qué viene a plantear el Canal Magdalena? Que es, en principio, una vía natural que lo que hace es ir más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, ahorrándole costos logísticos a las embarcaciones. ¿Por qué? Porque los que terminan de cargar los granos, por ejemplo, porque sabemos que por las dimensiones y el calado que puede tener nuestra vía fluvial principal, no pueden cargar todo en Rosario, no pueden cargar todo a lo largo de esa vía fluvial, terminan de completar su carga en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué viene a hacer el Magdalena? Ahorra costos logísticos. ¿Qué más viene a hacer el Canal Magdalena? Va a ser de doble vía, va a facilitar también que esos ingresos y egresos no sean tiempos muertos de las embarcaciones. Sí. ¿Y qué más va a generar? Que todos esos servicios que hoy se están prestando en un país hermano, vecino, lo podamos brindar desde la provincia de Buenos Aires. Claro. Técnicamente, General Lavalle es el puerto que está indicado como el más viable para poder desarrollar ese servicio. Vos todo el futuro. Miren si estaremos soñando junto a la provincia de Buenos Aires. ¿Lo hablaste esto con el gobernador vos? Sí, claro, no solo lo hablé, él lo tiene absolutamente presente. Claro, yo vi que lo anunció no hace mucho. Y lo anunciamos en Puerto La Plata, estuvimos presentes y cuando se iba me dijo, Marce, ¿viste Lavalle? Que sí, claro, estamos trabajando en eso, porque hay que prepararse también. Los proyectos grandes, pues es que muchas veces cuando dicen los gobiernos, los políticos, tienen proyectos a corto plazo, solamente por el tiempo que tú, fíjense, a pocos meses de culminar su mandato, Axel Kicillof, y con el acompañamiento también del Ministerio de Transporte, yo estuve en el Ministerio de Transporte en un tiempito, de Nación, también acompañando todo este proyecto, está anunciando esta licitación que va a quedar para siempre para la Argentina. Digo, hablamos de patria, nación, digo, si los intereses comunes, ¿por qué no se ponen en ejecución? Si en definitiva todos se van a beneficiar. ¿Por qué? Se viene demorando tiempo con tiempo. Uno a veces siente que, a ver, demos como ejemplo otros proyectos, ¿no? A ver. Acá tenemos que no logramos obtener el acuerdo para que en el recinto se trate en la creación de 8 universidades nacionales, ¿no? Yo tengo un proyecto de creación de Universidad Nacional, no está dentro de eso, pero vengo también... Ese es un temón. Te pido apenas un par de minutos y ya volvemos. Estamos con la diputada Marcela Paso. Interesante, ¿no? Vamos y venimos. Dale. Claro, aquí en el reencuentro, hoy con la diputada Marcela Paso, y si venís del bloque anterior o recién nos encontrás, es una mujer que trabaja mirando para el futuro. No hay nada más parecido al futuro que poder estudiar, imaginar, comprender y a partir de toda esa formación mirar para adelante. Y acá en la Cámara de Diputados vienen ahí tironeando la creación de nuevas universidades. ¿Qué pasó o qué pasa? Contame. Bueno, yo creo que aquello que algunos definen como las miserias de la política... Fuerte. A mí no me gusta decir que son miserias de la política porque no me gusta denostar a la política, no creo que sea la culpable. A veces hay miseria en los políticos, en algunos políticos. Sí, hay de todo. En las personas. Sí, hay de todo. La política es noble, la política es altruista, la política busca esto, ¿no? Es la un construcción. Entramado interesante, claro. Entonces, creo que hay sectores que por ahí creen que trabando determinados proyectos que están identificados con un espacio político, con un gobierno, con un proyecto de país, creen que trabando eso van a perjudicar al espacio político sin mirar que en realidad a quienes están perjudicando es a los ciudadanos y a las ciudadanas argentinos. Claro. No hay otra explicación para esto y para tantos otros temas con los cuales nos cuesta también llegar al recinto y poder tratarlos como, bueno, recuerden... ¿Qué pasó? A ver, contame, ¿qué pasó con esas universidades que quedan a mitad de camino? Bueno, están dictaminadas, tenemos que llegar al recinto y encontramos cómo
en la Comisión de Educación, nomás desde la oposición ya no sabían cómo argumentar sus posiciones en contra de estas nuevas posibilidades, desde decirte, bueno, pero a tantos kilómetros hay otra. Bueno, está bien, pero estamos planteando, como es el caso de la Universidad de Cañuelas, vamos a nombrar una. Estaba pensando en tu vida. Una universidad. Vos tuviste que irte a La Plata. Claro, pero una universidad que no solamente está más cerca, sino que además está pensada con una perspectiva no de competir con la que está más cercana, quede donde quede, sino con defender la región y esas carreras que aún no están. Yo me recibí de técnica en cooperativas el año pasado. En mi zona, lo más cercano es la ciudad de La Plata. No entiendo por qué en nuestra región, en donde hay tanto cooperativismo de servicios públicos, cooperativas de trabajo, cooperativas de diversa índole, no están las carreras. También cuesta entender cómo, y esto también tiene que ver con lo cultural y con eso que tenemos que transformar para ser más nacionalistas que nunca. Digo, si en mi carrera de contadora pública lo único que vi sobre cooperativismo fue solo una definición, pero la ley de sociedades comerciales había que estudiarla porque si no te bochaban en el examen. Si en la carrera de abogacía tampoco se ve la ley de cooperativas, ¿cómo podemos esperar que el cooperativismo esté fomentado, esté comprendido de verdad? Y no ocurra lo que muchas veces pasa, pero no es la mayoría, que hay cooperativas que de repente no son cooperativas, son otra cosa. Pero bueno, tienen que haber técnicos también marcando la cancha ahí, ¿no? Yo te digo algo, nunca pongo ejemplos en primera persona, pero aquellos que vieron del otro lado del mar hace más de 100 años, uno de ellos, un embón, se armó la primera cooperativa agropecuaria en Basavilbaso, en Entre Ríos. Ay, el hombre prestó la casa y esos colonos armaron lo que armaron. Digo, no es poco pensarse entre todos, inmigrantes y remontar, que forjaron la patria, totalmente. Formaron parte de toda esa movida. De los hijos. Y así hay miles de ejemplos en toda la Argentina. Por eso, es cierto que algunos la disimulan con otra fachada, ¿no? Pero no son todos y mucho menos la mayoría. No. Fíjate, todo el tema de Vicentín, me quedé pensando en lo del Canal Magdalena, todo lo que hicieron con la hidrovía, con barquitos con la bandera paraguaya, y no tengo nada que ver con Paraguay, pero utilizando solo la bandera para poder facturar con piecitas que están en Asunción. Bueno, es parte del desafío, ¿no? Porque muchos de esos casos, claro, son capitales argentinos. Total. Que están en otro país. Mira, Vicentina buscando beneficios fiscales, que bueno, tenemos que encontrar la vuelta y a eso es a lo que apunta o pretende apuntar una nueva ley de fomento a la industria naval y a la marina mercante. También que logramos sancionarlas. A explicarle a aquellos que no saben de qué se trata. Lo que pasa es que nos pasaron dos cosas. A ver. La ley de fomento a la marina mercante la logramos sancionar también en 2018 y a la industria naval. La de la industria naval lo que planteaba era un régimen de fomento, un fideicomiso a través del cual se pudiera fomentar la industria. Se sancionó la ley incluso con el acompañamiento del macrismo. En ese momento Macri era presidente. ¿Qué hizo Macri? Le vetó el articulado del financiamiento. O sea, le arrancó el corazón, la mató en la promulgación. ¿Te das cuenta que nada es inocente? No. Después, con nuestro gobierno, dentro de todo lo que se pudo hacer a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Vasco de Mendiguren ha tenido mucho que ver con eso, es en generar líneas de crédito. Claro, uno va a los astilleros de Mar del Plata y ve cómo están trabajando, haciendo uso de estos créditos y fabricando nosotros nuestras propias embarcaciones. Y la ley de fomento a la marina mercante tenía que ver con esto, con recuperar la bandera. La bandera que los argentinos... Una compañía que se llamaba Elma. Exactamente, por eso es que los argentinos ya hemos demostrado que podemos llevar adelante este tipo de... Bueno, tenía incentivos fiscales, lo que hizo el macrismo, no reglamentó el régimen de incentivos. La verdad es que después pasó el tiempo, también es cierto que las leyes, si no se modifican a tiempo, tienen un tiempo de vigencia, o el tema de los beneficios estaban por determinado tiempo. Después empezamos con los abogados, que ya no va... Pasa el tiempo y esas cuestiones quedan latentes, sumado a que en ese momento siempre decíamos lo mismo, sacamos la ley que era posible, ¿no? Con todos estos forcejeos. De todo lo mercante. El otro día, entrevistando aquí mismo
a Graciela Camaño, que sabe mucho sobre ecología, y me explicaba todo sobre el litoral y lo desprotegido, ¿no? Y el saqueo en diferentes espacios marítimos argentinos. Qué difícil eso también. Pero también tiene que ver con este sentir nacional que a través de quién sabe qué factores, sí, creo que hemos construido una sociedad que mira hacia el continente, no mira tanto hacia el mar. Mira. Como valoración, como sentir nacional, como propio. Y desde ahí creo que es importante el cuidado. Acompañé a la diputada Camaño en su proyecto de creación de agujero azul, lo defendí en la Comisión de Intereses Marítimos. Un montón porque tiene que ver con aquello que es nuestro y que tenemos que cuidar. Yo digo, en estos pactos democráticos, estamos cumpliendo 40 años. ¿Qué entendemos por un pacto democrático? Bueno, yo creo que es importante, los pactos democráticos tienen que incluir no solamente el tema partidario, sino también a la comunidad en su conjunto. ¿Y eso cómo lo tenemos que leer? A ver. La sociedad en su conjunto representada por empresarios, por gremios. ¿Y se sientan? Bueno, eso es lo que hay que tratar de construir, ¿no? Me parece que lo que hace falta es voluntad de consenso. Creo que hay grandes dirigentes que han demostrado, bueno, yo pertenezco al Frente de Todos dentro de lo que es la línea del Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Claro. ¿Siempre estuviste en esa vereda? Desde que se creó el Frente Renovador, que éramos, tanto Sergio como yo éramos intendentes, a partir de ahí, 2012, Hace unos 2013. días entrevisté a Mónica Litza, que también estuvo en los orígenes del Frente, ¿no? Y fíjense cómo muchas cuestiones que le han costado críticas a Sergio Massa, en realidad terminó como ministro de Economía, tienen que ver con esta búsqueda de consensos. Y cuando buscamos consenso, no tenemos que buscar consenso entre los propios, porque se sobreentiende que entre los propios tenemos nuestros propios consensos, podemos tener alguna disidencia también, pero en general tenemos consenso. Ahora, para buscar un gran acuerdo nacional, hay que convocar a los otros y las otras también. Hay que convocar a las iglesias, hay que convocar a los empresarios, hay que convocar a los gremios, pararnos y decir, este es el país que tenemos, hacia dónde queremos ir. Y para ir hacia allá, la ley de fomento de la Marina Mercante e Industria Naval fue un ejemplo. Nosotros logramos en esa comisión que empresarios y gremios se sentaran por primera vez y no se miraran como enemigos. Ellos mismos. Lo hicieron. Lo hicimos. Ellos mismos lo planteaban y ellos mismos son los que hoy también nos vuelven a tomar como referentes y tratan de que volvamos a recrear Explícale esa a mesa. La gente que nos está viendo por qué vale la pena una cooperativa. ¿Sabes? Bueno, ¿Cómo lo porque, entendés vos? A ver, vamos al revés, vamos a por qué se constituyeron, ¿no? ¿Por qué se constituyen las cooperativas? ¿Por qué? Se constituyen cuando hay una necesidad. Y esa necesidad, en los orígenes de la Argentina, digamos, ¿no? No las estaba cubriendo ni el sector privado, vayamos a las eléctricas, ¿no? Claro. Y vayamos a los orígenes de esas cooperativas. No lo cubría el sector privado porque no le interesaba, porque no le era redituable económicamente, pocos habitantes, había que hacer grandes tendidos, no le redituaba y el Estado no podía llegar. No llegaba, había distancias. ¿En la base qué cooperativas tenés de servicios? No, en General Lavalle hay empresas privadas, sí quedaron las cooperativas de servicios del lado del Partido de la Costa, que es en donde se constituyeron, bueno, claro. Mirá vos. Eso hicieron los límites, ¿no? Esos caprichosos límites. Pero mirá que vos. Dejaron a la costa sin campo y a nosotros sin playa. ¿Escucharon ustedes lo que está diciendo la diputada Pose? De nuevo, ¿cómo? Que no, lo último... No, todo, el concepto de los límites. Claro, unos se quedaron por llamarlo de alguna manera, estas cosas que nos dejó la dictadura, ¿no? Claro. Que nos divide una población que tenía determinada organización, en donde las cooperativas se habían constituido cerca del del lado de lo que quedó del Partido de la Costa, nos terminó dejando ese capricho a la costa sin campo y a General Lavalle sin mar. Qué bárbaro eso, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, por eso es que yo... más allá de los límites, creo que lo importante y el desafío, sobre todo a los pueblos del interior, es el desarrollo regional. Hay que empezar a discutir proyectos regionales más Chile, que distritales. Vos sabés que Chile lo hace eso, ¿no? Chile es trabaja fundamental. las regiones. Tenemos familia en común, historia en común y tenemos que tener proyectos en común. El proyecto de creación de Universidad Nacional, que es
la creación de la Universidad Nacional del Tuyú, cuya primera autoría la tuvo Ricardo Alfonsín, Mirá. aquí en la Cámara. Cuando la descubrí hace el año pasado, Mirá, lo llamé, le pregunté, le pedí permiso, estaba feliz de la vida de que alguien lo volviera a presentar, porque obviamente había perdido estado parlamentario. Claro. La adaptamos un poco para poder darle un perfil adecuado a los nuevos tiempos, en donde también el estudiar a distancia sea una de las opciones, y con un enfoque regional, en el que tengamos una universidad, porque ¿qué pasa cada vez que se crea una universidad? Te empiezan a preguntar, ¿y dónde va a estar? Y el pueblo de al lado empieza a tironear y el intendente pide al otro. Y yo, no, armemos una universidad regional que tenga subsedes en cada distrito y que cada lugar se esfuerce por hacer crecer una sola universidad que tenga sedes en cada pueblo. Esta carrera se da acá, esta otra se da acá. Hemos crecido en conectividad, venimos creciendo en el tema de la ruta, la doble vía que inauguró Axel Kicillof, en esta zona, la nuestra particularmente, la ruta de la muerte, que cobraba tantas vidas cada año, particularmente en verano. Bueno, hoy nos conecta cada vez más. Acompañando con infraestructura, vamos acompañando también la educación, que tiene que estar enfocada, obviamente que el cooperativismo es uno de los enfoques que planteé para que esta universidad lleve adelante, pero también cuestiones relacionadas con el mar, con el océano, con nuestros recursos ictícolas, carreras que estén relacionadas con lo que nosotros hacemos. Decía, Marcela, ¿cuándo votaste por primera vez? Ay, creo que fue 95, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué te pasó? A ver. Bueno, en los pueblos ¿Qué te pasó? Ocurre esto. A ver. La lista local, uno va y mira los nombres y si no los conoce a todos, claro, anda por ahí. Entonces, mi nivel de análisis vino, y siempre ha sido, ¿no? Más por mirar la última parte de la boleta, digamos, ¿no? Mirá. A ver qué vecinos están representando este proyecto de país o de provincia, ¿no? En el caso de los otros órdenes. ¿Y quién te acompañó a votar? Bueno, ahora la verdad es que no me acuerdo, Horacio, pero seguramente... Fue un momento trascendente. Fui con mis papás y siempre vamos juntos, sí, sí. Digo, ¿qué cosa la democracia? Hoy repasar el pasado, no hablo de la dictadura, de los momentos bisagra. La década del 90 no fue gratuita, ni el 2001 tampoco, ¿no? Ni hablar de entre el 15 y el 19 con todo el baile que tenemos. Vos hablabas recién de Sergio Massa y hoy la responsabilidad del Ministerio de Economía y hacer lo que se pueda para destrabar esta deuda que tenemos. Sí, ¿Tenés una opinión sobre eso? Sí, y lograr un nuevo momento bisagra. Claro. Encontrar soluciones a los problemas. Creo que es aquello que el Frente Renovador y particularmente Sergio Massa es algo que practica todos los días. Yo puedo dar fe que es una persona que yo creo que hay días que no duerme. Porque está a las 4 de la mañana respondiendo mensajes, está presente en cada uno de quienes muchas veces no lo queremos molestar, porque obviamente tiene un cargo de altísima responsabilidad, pero él siempre tuvo la visión de resolver los problemas, que para cada problema haya una solución y buscar el camino y la viabilidad. Obviamente que el tema de la deuda es uno de los grandes problemas que tuvo nuestro gobierno cuando le tocó asumir. Tal cual. Y después, bueno, todo lo que vino también, que fue muy difícil, ¿no? Claro. Una deuda que además tiene la particularidad, porque no es tan malo tomar deuda, el problema es para qué. Claro, y sobre todo si se fuga. Fue una deuda que nos dejó sin dinero, claro, con una fuga de dinero y con obligaciones para cumplir. Después la pandemia. Ni hablemos de la pandemia. Parecen argumentos de ocasión, pero realmente la verdad que no, en donde el Estado hizo un esfuerzo muy grande. ¿Cómo te fue a vos en la pandemia, no solo familiarmente, sino legislativamente? ¿Hacías el Zoom y todas esas cosas? Bueno, yo en ese momento no estaba en la Cámara. Habían comenzado a trabajar en la Administración General de Puertos. Mi dificultad más grande era venir y volver, porque recuerdan que en ese momento en nuestro distrito, por ejemplo, había un control, un puesto de control, que había que pasarlo cuando te ibas y cuando volvías. Sí, tal cual. Me quedaba, fue terrible, y algo que no me voy a olvidar nunca era ver a mis hijas que me esperaban en mi casa del otro lado de la ventana y no poder saludarlas en ese momento. Ay, todo esto pasó. Mi marido me preparaba el quincho de mi casa.
Yo pasaba directo al quincho, me sacaba toda la ropa, me bañaba, me echaba alcohol, todo eso que hacíamos. Esto pasó. Y después de que hacía todo ese procedimiento, ese protocolo, iba a mi casa, pero con mucho miedo, porque uno no sabía si traía la enfermedad encima y podía hacerle daño primero a un ser querido y después a toda la población. Bueno, también pasó. A mí me tocaba viajar a Buenos Aires, que era donde estaba el foco de toda esta enfermedad, ¿no? Eso fue lo más duro, lo más difícil. Había cuestiones que obviamente se resolvían por teletrabajo, pero había que estar presente. Sí. ¿Tu marido lo querés mucho? Sí, cada día más. Llevamos 20 años de casados, cumplimos en estos días. ¿De quién estamos hablando? De Claudio Funes. ¿Y don Claudio Funes qué hace? Él es policía, es comisario. ¿Y se conocieron de toda la vida? Y nos conocimos cuando estábamos terminando el secundario. Sí, transitamos toda la vida juntos y ahora es abogado también, estudió de grande. ¿Qué cosa el tema del estudio? Te fui siguiendo, bueno, yo estudié esto, después estudié el cooperativismo y estás hablando de Claudio, que también no se quedó o solamente con su profesión. Yo voy a estudiar un poco más. ¿De qué se trata esto de la ley y el orden y todas esas cosas? Siempre hay que estudiar un poco más. ¿Cómo eras, describinos cómo era esa escuela rural? Estaba pensando en tus primeros años. ¿Cómo era esa escuela rural? Bueno, era una escuelita la cual... Decimos escuela rural, es una escuela que está en medio del... Sí, bueno, pero con una sola maestra. En ese momento no habían auxiliares ¿Con varios grados? Con todos los grados para la misma maestra. 7 eran en ese momento. Ustedes están escuchando lo que dice Marcela Paz. Hay gente que no lo sabe, ¿no? Había hasta 7º. En esos 7 años, el máximo de alumnos que tuvimos fuimos 11 y el mínimo 5. Las escuelas rurales también yo no dejo de admirar. Entran en riesgo con determinados gobiernos, ¿eh? No nos olvidemos que el gobierno de María Eugenia Vidal quiso cerrar y cerró muchas escuelas. En la Valle tuvimos que defender. Es imperdonable. Imperdonable. Y yo siempre pienso, ¿no? Digo, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera estado esa escuela cerca? Imperdonable. Y era una escuela de construcción de chapa. Hay en la provincia de Buenos Aires ya cada vez quedan menos porque se han ido obviamente construyendo nuevos espacios. En esas escuelitas verdes de chapa, que eran un cuadradito, yo digo que era una cajita verde, que concurríamos, mayoritariamente a caballo. Quedaba cerca, mi casa estaba a 1,5 kilómetros, 2, pero habían alumnos que venían de distancias más lejanas. Mayoritariamente a caballo. Sí, por ahí había un vehículo en la casa, depende del momento, ¿no? Digo, cuando en el contraste de la ciudad todo es un poco más fácil. Y no digo no hablo de dinero. Digo, bueno, que yo tengo que ir a mi casa, termino esta entrevista, me voy a subir a un colectivo y llego a mi casa en media hora, que queda relativamente cerca. Digo, la facilidad, me siento, me llega, digo, a veces contexto, porque está todo bien, pero se hace frío, y si llueve, y si la maestra me está esperando, es un tema. Sí, la verdad que sí. Había días que por ahí llovía y no se podía llegar a la escuela, pero la comunicación era no. Vengan a la casa de la maestra, que de repente se podía llegar porque no se había inundado esa zona y íbamos a la casa de ella. Estaba comparando con la Argentina, que a veces puede estar más a la intemperie, digo, como país, puede estar más a la intemperie o no, pero hay algunos que no tienen problema, mojarse más, mojarse menos. Y digo, la estamos pasando, es un momento difícil, no solamente económico, sino hay muchos de nuestros compatriotas que están a la intemperie. Y qué importante el rol del Estado. Bueno, eso me interesa. Mira, por ahí quería ir. A ver, decime. Frente a quienes hablan de que lo único que vale es la meritocracia, yo recuerdo una charla que tuve hace un tiempo con una persona que yo quiero muchísimo. No somos familiares, pero lo siento familia. Y un día me dice, vos sabés que yo siempre doy tu ejemplo, porque habiendo ido a una escuela rural con todas las dificultades, vos igual, hoy sos lo que sos. Le digo, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Pero hubo un Estado presente. En mi caso, tuve la bendición de que tenía una familia en donde... En una casa donde nunca faltó amor, un hogar donde nunca faltó amor. No es la realidad de todos los chicos y chicas de nuestro país. Es verdad, me fui a estudiar al pueblo, había una escuela pública esperándome ahí,
Me fui a La Plata, había una beca municipal acompañándome también para que pudiera pagar la pensión. Mira, ustedes están escuchando lo que dice Pose, es maravilloso. Por eso la importancia de defender... Había una beca municipal para que esa muchacha pueda estudiar y después esos conocimientos volver a la ciudad. Me encantó. Y que después se tradujeron en casas del estudiante, bueno, distintas políticas de como Estado. intendenta, ¿qué recordás haber hecho para la comunidad que te llena de orgullo? Bueno, el tema de las escuelas a mí siempre me pudo más que nada. Siempre me pareció muy, pero muy importante el acompañamiento desde los talleres culturales, deportivos. Como creación concreta, en mi gestión se creó el Centro de Formación Profesional en General Lavalle, que lo compartimos con un distrito vecino, con Tordillo. Nacieron así, dijimos después luchamos por la independencia de cada uno, pero creemos un centro de formación profesional para ambos distritos y un centro de educación agraria. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya estaba la oferta educativa para los niños, para los jóvenes. Y lo ensamblaste. Entonces, lo que tiene el centro de formación profesional es que te enseña oficios. Pero vos sabés, una charla muy parecida tuve con el Pepe Mujica en Uruguay hace algunos años, en la casa de él un rato largo, charlando de esta manera que estamos charlando contigo, y en esto de pensar en las generaciones futuras. Yo te quiero decir muchas gracias a nuestra audiencia también, porque nos has dado la esperanza enorme, a partir de tu biografía, no solo que todo es posible, sino que sos el ejemplo de que es posible. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer. Y a vos, ahí nomás nos estamos reencontrando aquí, en entrevistas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.